Hoy vamos a hablar sobre los sistemas, o mejor dicho, las piezas que engloban un buen sistema de importación. Y hago este vídeo porque muchas de las cuestiones que recibo a diario por los diferentes canales, por alumnos de Academy, por redes sociales, por la newsletter, con casi cualquier persona que hablo a nivel de importación, muchas veces nos pensamos que importar es solamente tener en cuenta el ámbito logístico o el ámbito aduanero. En la descripción de este vídeo te dejo un breve documento donde siempre hablo de la temática del vídeo que estás viendo. Es decir, si por ejemplo te estoy explicando alguna normativa, algún proceso aduanero, algo sobre logística, estoy hablando sobre un proveedor o estoy hablando de alguna temática general de importación, siempre te voy a dejar en la descripción un link para que te descargues un documento el cual resumirá o hará una estructura sobre ese vídeo que tú podrás utilizar directamente en tu sistema y aplicarlo porque es información de valor que sintetiza la información que hay en el vídeo para que lo tengas en formato físico. Así que te recomiendo que vayas a la descripción, descargues el documento y de paso ya me comentes qué te parece. Te dejo con el vídeo. Pero os aseguro que hay otra serie de piezas, ¿vale? Que son justamente las que vamos a ver en este vídeo, que hay que encajar como si fuesen un puzzle para realmente obtener resultados como el 1% de los importadores especialistas que consiguen buenos resultados a nivel de márgenes, de productos y en resumidas cuentas reducen al máximo las problemáticas que se van a encontrar a lo largo del proceso, ¿vale? Así que este vídeo, que por cierto al final del vídeo voy a dejar un documento donde os resumo estas 13 piezas para que la tengáis a modo checklist para que en un futuro vayáis cotejando cada una de ellas en vuestras importaciones, pero he definido 13 piezas de un sistema de importación rentable, ¿vale? Que al final, ¿para qué nos va a servir? Para evitar errores y maximizar al máximo el margen de nuestros productos que se traduce en beneficio, ¿vale? Un sistema de importación, ¿vale? Que como ya venimos diciendo al inicio del vídeo tiene diferentes fases, pero lo primero que hay que entender es que al final la importación es un proceso complejo y si no encajamos estas partes, lo único que puede ocurrir es que nosotros nos pensemos que porque controlemos algunas piezas de este puzzle ya tenemos el global de la importación lista, pero luego nos vamos a ir dando cuenta que las diferentes piezas o procesos nos van a ir apareciendo una vez que vamos iniciando importaciones y como no lo tengamos preparado, lo único que va a ocurrir es que nosotros hemos puesto el foco en prepararnos en algunas de esas piezas para optimizar los márgenes, pero como el resto de piezas no las tenemos preparadas, todo el trabajo que hemos dedicado en esas piezas lo vamos a perder por no tener una buena previsión. Y eso es justamente lo que vamos a desarrollar aquí, ¿vale? Porque, os lo pongo aquí, para poder importar con éxito y evitando, bueno, pongo aquí una pequeña errata, y evitando problemas, necesitas conocer y dominar todas las piezas del puzzle de un sistema de importación. Así que vamos a hablar de estas 13 piezas y recordad, en la descripción del vídeo os dejo directamente el enlace donde podéis descargar el documento. Primera pieza, localización de proveedores. La pieza que por así decirlo todos más nos tomamos a la ligera y sobre todo cuando no se tiene experiencia en el sector. ¿Qué es lo que hacemos? Le dedicamos un montón de tiempo a otros procesos que realmente se pueden automatizar o que son muy simples y le quitamos mucho tiempo a la primera pieza de todas, que es localizar el proveedor idóneo. De media, recordar que cuando se localizan proveedores, ¿vale? De media se necesitan fácilmente, depende del nicho, el producto, las cantidades y otra serie de factores, pero de 2 a 3 meses como mínimo. ¿Por qué? Porque el proveedor va a ser nuestro socio comercial a largo plazo. Estos 2 o 3 meses que le dediquemos a buscar a nuestro proveedor es un trabajo que ya está hecho y en las siguientes importaciones directamente será un copia y pega. Será escribirle por WeChat, enviarle la orden de pedido, organizar los 4 detalles y punto. Un copia y pega. Pero ese tiempo, porque lo que hacemos es que amortizamos ese tiempo que le dedicamos al principio. Es muy importante localizar proveedores y entender que existen 3 capas para buscar proveedores. Está la capa 1, que es donde están los proveedores y los productos
que menos margen tienen porque tienen más comisiones, hay más intermediarios, se anuncian en plataformas donde les cobran a los proveedores y por lo tanto tienen que repercutirlo en el producto. Son plataformas donde directamente los mismos proveedores saben que quien buscan son personas occidentales que están focalizados en ciertos mercados donde se paga más por el producto. Al final lo que ocurre es que se cumplen una serie de condiciones para que se engorde el precio y por lo tanto tu margen sea más pequeño. Esa capa 1 son las típicas plataformas que todo el mundo conoce, como Alibaba, Global Source, Made in China y algunas más. Tampoco es que haya una barbaridad, pero esas son las tres principales. A nivel mayorista, quitamos del medio AliExpress, Temu y todo esto, sino a nivel mayorista, donde os vais a encontrar los precios más inflados y ahí sería un poco la capa 1. Luego tenemos la capa 2, que son proveedores, es decir, son oportunidades o precios o proveedores mucho más competitivos que los de la capa 1 sin duda y se tienen que localizar en plataformas chinas. Plataformas chinas, es decir, páginas donde los mismos chinos compran productos para luego comercializarlos, como decíamos antes, por AliExpress o por Alibaba o por cualquier otra de estas plataformas, sean mayoristas o minoristas. Entonces, es muy importante que tengamos una lista. De hecho, yo tengo un vídeo donde os dejo 30 plataformas chinas donde podéis buscar este tipo de proveedores de la capa 2, ¿vale? Y aquí es importante porque este tipo de páginas, que hay muchas, algunas dejan de servir, otras se mantienen más en el tiempo, otras están focalizadas en ciertas áreas industriales de China. Son páginas muy interesantes porque lo que se anuncia son, por regla general, fabricantes chinos que le venden a los locales, a otros chinos. Por lo tanto, dependiendo del nicho, los conocimientos que tengamos luego para darle forma a ese producto, si por ejemplo tiene certificación o no, las oportunidades no tienen nada que ver como lo que os vaya a encontrar, por ejemplo, en una Alibaba. Hay muchas plataformas chinas, ¿vale? Pero las que dentro de lo que es ese rango, esa capa 2, algunas de las más conocidas, que ya las conoceréis, son plataformas como 1688, Taobao, Tmall o alguna de estas que mencionamos con muchísima frecuencia, pero aparte de esas os aseguro que, de hecho, hay un documento con 30 plataformas que os dejo en uno de los vídeos, que aparte de estas que os he dicho, vaya a ver como por nicho hay diferentes plataformas donde las oportunidades son una locura, ¿vale? Y luego está la capa 3, ¿vale? Que para la capa 3 no puede acceder cualquiera porque al final hace falta un equipo nativo en China que busque en base de datos, que directamente busque en áreas industriales a proveedores o fábricas que no se anuncian en plataformas, sino que están en esta área y le venden a otras fábricas o a otros traders. Y la única forma de contactar con ellos es con un equipo nativo en China que los busque, los llame y que se coordine. En otras bases de datos chinas que no son plataformas. En fin, hay otra serie de herramientas donde ya sí se buscan proveedores de esta capa 3, que como es obvio, ya no hay mucha diferencia entre los proveedores de la capa 3 y de la capa 2, pero sí hay algunos nichos o productos donde hay un pequeño margen que es lo suficiente como para ganarle la tostada o ganarle la partida a tu competencia, porque al final ya sabéis que ya cuando empezáis a vender bastante volumen, bastantes unidades, céntimos por unidad, pueden hacer que los márgenes a final de año o a final de trimestre sean mucho más altos. Entonces aquí en esta capa 3 hay proveedores o oportunidades con precios aún más competitivos, ¿vale? Pero ya te digo, es más difícil de acceder. Entonces, cuando localizamos todas estas capas que he dicho, la capa 1 tiene menos complicaciones a nivel de comunicación porque al final, por ejemplo, Alibaba pues tiene su traductor, los proveedores están más acostumbrados, tal, estás pagando también eso. En la capa 2, el problema que vais a encontrar es que sí hay precios más competitivos, pero la comunicación con los proveedores va a ser un poquito más complicada, le vais a tener que dedicar más tiempo. Y la capa 3 al final vais a necesitar un equipo nativo en China que sea capaz de... No, y no estoy hablando del primer agente de compras que encontráis. Os recomiendo que veáis un vídeo del canal de YouTube que se llama Agentes de compra versus Agente de compra 2.0 y vais a entender a qué me refiero con esto, ¿vale? Un inciso súper rápido. Si quieres que te escribamos por WhatsApp y te expliquemos cualquiera de nuestros servicios, nuestra formación, que te mostremos cómo podemos ayudarte con tus importaciones o buscarte productos o ayudarte con cualquier gestión que necesites, en la descripción te dejo un enlace de WhatsApp para que nos escribas. Si te interesa, perfecto. Si no, no hay ningún tipo de problema. Ya sabes que en nuestro canal tenemos muchísima información de valor que puede ayudarte con tus importaciones.
y te dejo que sigas viendo el vídeo. Pero ya para pasar al siguiente punto, recordar, hay que tener muy en cuenta que existen diferentes formas de buscar proveedores, pero que independientemente la capa en la que busquéis proveedores, tenéis que dedicarle bastante tiempo, porque será vuestro socio comercial a largo plazo. No cometáis el error de quedaros con el primer proveedor que busquéis, que os caiga bien o que tengáis buen feeling, porque aseguro que China es gigantesca, ¿vale? Y encontrar al proveedor ideal lleva tiempo, pero es una de las mejores inversiones que podéis hacer en vuestra importación, ¿vale? Pieza número 2, simulación de costes. Una cosa, es que esto es muy importante porque la mayoría no sabéis calcular adecuadamente los gastos de una importación. Es que hay gente directamente que el IVA lo calcula, oye, pues si la mercancía vale 10.000 euros, pues a 10.000 euros le hago el 21% y eso es el IVA. Error garrafal. Pero así hay muchísimo. Tenéis que saber calcular IVA, aranceles, impuestos especiales, gastos en origen, gastos de llegada, transporte, flete, terrestre. Es decir, tenéis que calcular los gastos de una importación. ¿Para qué os sirve tener un proveedor muy bueno si luego no sabéis de Incoterm o no sabéis directamente calcular adecuadamente los gastos de una importación? Realmente no vais a saber si ese producto es rentable a nivel de importación. Por eso debéis de tener claro esta pieza del puzzle. No hagáis nunca una importación sin haber simulado correctamente los gastos de la misma. Si vosotros no sabéis hacerlo, contactar con una empresa que sepa hacerlo, nosotros podemos ayudar sin problema, pero si conocéis cualquier otra empresa que sepa simularos los costes, pero los costes completos, no solamente importación y logística, sino gastos documentales, impuestos, todo, ¿vale? Porque al final todo suma, todo afecta al margen de vuestro producto y eso es lo que hará que toméis la decisión, incluso antes de que, por supuesto, antes de que le paguéis al proveedor el pago del 30% para que inicie, tenéis que tener una buena simulación de costes, ¿vale? Pieza número 3, certificado de producto. Hay nichos que necesitan certificados porque no tienen control aduaneros que se les vaya a exigir cierta documentación, pero hay nichos que sí necesitan certificación, ¿vale? Para todos los que... Esto es un tema que salió el otro día con un alumno de Imporali Academy. Para todos los que, por ejemplo, ahora estáis utilizando la logística de Amazon, la logística de Amazon es muy intuitiva, está genial, os dice precios, facilita mucho la vida, pero tener una cosa en cuenta, y es que si estáis importando un producto que tiene requerimientos aduaneros, ¿vale? Y escogéis un Incoterm que os permita luego de grabar la orden en todos sus sentidos, es decir, todo excepto el DDP, recordar que si vuestro producto tiene control aduanero a nivel de certificación, Amazon no te va a hacer previamente, al menos hasta la fecha, a día de hoy, que estamos a 18 de junio, todavía no lo hace, de 2025, no te va a decir previamente lo que te va a pedir aduanas cuando el producto llega a destino, ¿vale? Y también pasa con las típicas plataformas que es muy fácil ver el flete, te organizan la logística y demás, pero es muy importante que tengáis en cuenta que en una importación no solamente existe la pieza de la logística, existe también la pieza de la certificación. Si vuestro producto necesita certificación y no lo sabéis hasta que el producto llega a destino, no vais a tener tiempo físico para prepararlo. Porque cuando os pidan la certificación y no la tengáis y la mercancía ya esté en destino, a ver cómo le explicáis a aduana, que ahora tenéis que hacer los ensayos de un producto que no tenéis porque está en aduanas, como es obvio, declaraciones de conformidad, registros y otra serie de procesos de documentación que os pueden pedir. Por lo tanto, a lo que voy, me da igual la logística que utilizáis o el proceso, ¿vale? Pero recordar que la certificación es algo que vosotros como importadores tenéis que gestionar previamente, incluso antes de pagarle al proveedor chino, para que cuando llegue el momento del despacho, independientemente de que se haga con Amazon, con un transitario o con la plataforma que sea, que tengáis todo preparado para que cuando lo pidan directamente se lo entreguéis, ¿vale? Lo que viene siendo preparar la documentación pre-despacho, ¿vale? Y luego que, por supuesto, todos los productos estilo juguetes, productos en contacto con alimentos, productos electrónicos, etcétera, tienen certificaciones muy exigentes y no hay producto que pase sin que se presente, ¿vale? Así que no os la juguéis al azar, porque cometer un error en certificación en esta pieza puede hacer que todo lo que habéis hecho en las piezas anteriores, es decir, todo ese margen que habéis ganado optimizando piezas anteriores, lo perdáis por un error de novato.
Pieza número 4, emisión de certificaciones. Es decir, una cosa es, si vosotros buscáis proveedores en la capa 2 o en la capa 3 y tenéis un producto que se le exige certificación, pero el proveedor tiene muy buen precio, muy buenas condiciones o oferta todo, pero no tiene certificación, recordad que vosotros podéis emitir esa certificación a vuestro nombre. De hecho, si el producto viene con vuestra marca, ya sabéis que según la normativa nueva ya debéis de tener esa certificación a vuestro nombre. Por lo tanto, no os preocupéis porque esto cada vez es más común. Hacer certificación para un producto no es que tenga unos gastos excesivamente altos, es algo totalmente asumible y por lo tanto, si buscáis proveedores capa 2, capa 3 y no tienen certificación, no os preocupéis porque se la podéis hacer vosotros a vuestro nombre y es incluso mejor porque el proveedor, si luego se lo vende a vuestra competencia va a tener que hacer la misma inversión que vosotros. Punto número 5, auditoría de proveedor. Tampoco sirve de nada porque cada vez los proveedores piratas son más profesionales a la hora de ocultar, llamémoslo así, los datos reales de su empresa. Una auditoría de proveedor con un proveedor con el que vamos a trabajar, si nos va bien, años, es un coste que ya iremos amortizando en el tiempo, pero que es necesario, porque realmente es muy complicado a día de hoy, os lo aseguro porque ya sabéis que he visitado cientos y cientos de fábricas y lo sé porque yo mismo lo he visto y me ha pasado a mí mismo. Es muy complicado que sin auditar un fabricante vosotros sepáis a ciencia cierta si es fábrica, si es trader, si es subtrader, si son... Es que es muy complicado. Por eso una auditoría va a dar esos datos para que esa decisión que vaya a tomar después de quedaros con ese proveedor sea lo más acertada posible. ¿Vale? Pieza número 6, controles de calidad. Ya sabéis que se pueden hacer en diferentes procesos en diferentes partes del proceso de fabricación, pero yo siempre recomiendo, y sobre todo en las primeras 3 importaciones que se hacen con un proveedor, hacerlo después, es decir, cuando ya la mercancía está fabricada. Y eso sí, antes de que se me olvide, muy importante hacerlo con agentes de calidad de confianza. No os vayáis a los más baratos que os encontréis porque os aseguro que lo que puede ocurrir es que sea algún inspector pirata que vaya, revise. Imaginaros que se encuentra, yo que sé, un 25% de productos defectuosos por un error que han tenido. Lo que hacen es que llegan a acuerdos con los fabricantes, le dicen, oye, yo te pago esto, pero tú en el informe, por favor, no pongas que es un 20, pon que has encontrado, imagínate, un 3% y nosotros ese 20 directamente lo cambiamos por artículos nuevos, tal. Tú dirás, bueno, si me lo cambia, perfecto. El problema es que no se trata solo de que te lo cambie, porque si tú te confías y piensas que el proveedor realmente ha cumplido bien con los criterios de calidad, en el siguiente envío te va a confiar, no va a hacer inspección de calidad y te va a presentar con un alto tanto por ciento de producto defectuoso. Por lo tanto, es muy importante que se haga, que sea un gasto que ya se amortizará en el futuro, pero que se haga con inspectores o auditores de confianza. Pieza número 7, etiquetado del producto, cada vez más importante, sobre todo para ciertos productos que sean más controlados a nivel aduanero. ¿Por qué? Porque algunas instituciones aduaneras ya están parando las cargas y en circuito rojo cuando inspeccionan las cajas, el etiquetado, los productos en sí, etcétera, las etiquetas, el packaging, ahí ya están revisando que se cumpla con la normativa que le corresponde a ese producto. Por ejemplo, en juguetes, pues que tenga la edad de uso, las instrucciones, un manual, pues ciertos pasos, que tenga los típicos pictogramas donde salen cierta información, que venga el CE, que venga el icono del, por ejemplo, del N71, el T-Report, una serie de información. Aquí os he dicho, por ejemplo, para juguetes, algunos puntos obligatorios, pero esto se extrapola prácticamente a cualquier tipo de producto que esté controlado. Si cometéis fallos en el etiquetado, lo mismo. Todo lo que habéis optimizado en el resto de piezas del puzzle no os va a servir de mucho porque si vosotros directamente optimizáis esto, pero luego llega una pieza y falláis, vayáis bajando y bajando y bajando. Por eso hay que tener todas las piezas claras para que el margen se mantenga alto, porque cada vez que falláis en una de estas piezas, vuestro margen va bajando. Entonces se trata que entre vosotros y la competencia, el que más piezas del puzzle lleve correctamente, más va a subir o más va a bajar, ¿vale? Ahí se trata un poco de que seáis inteligentes y de que controléis todas estas piezas.
Punto o pieza número 8, registro, licencia y permiso. No solamente se trata de que el proveedor tenga toda la certificación, también se trata de que vosotros como importadores tengáis presente que que tenéis una serie de obligaciones como importadores. Así que no pongáis tanto el foco en el proveedor y también ponedlo en vosotros como importadores, porque si vosotros, por ejemplo, importáis un producto que lo tenéis todo en regla en relación al producto, pero no tenéis un registro RAE, no tenéis un registro sanitario, no tenéis un registro de farmacia o cualquier otro necesario, la mercancía va a llegar y no va a poder ser despachada. ¿Podéis sacaros luego ese registro? Sí, pero cada día que pasa la mercancía en el puerto son gastos, por lo tanto vuestro margen va bajando. A eso es lo que me refiero, que no pongáis solamente el foco en el proveedor, sino que también lo pongáis en vuestro perfil como importador y en los requisitos que se os van a solicitar. Pieza número 9, logística internacional. Hay diferentes operativas que dependen del volumen, que depende del Incoterm, que depende de cómo elijáis al transitario y cómo interpretáis las partidas, de cómo utilizáis los embalajes, de cómo hagáis mercancía remontable o no remontable, de cómo entendáis cómo funciona la cadena logística. La pieza número 9 es lo que por regla general hace que a lo mejor hay algunas piezas que si vuestro margen está aquí, baje aquí. Pero es que hay otras piezas que como falláis, como por ejemplo esta de la logística o alguna de aduana, vuestro margen no es que baje esto, es que baja esto. ¿Vale? El simple hecho de escoger una operativa u otro con el Incoterm correcto es que es la clave y son los errores de novato total que cometen más importadores. Por eso tenéis que poner también mucho tiempo en esto, sobre todo en las primeras importaciones, y si no, apoyaros en gente o en empresas que os puedan echar una mano con esto, hasta que vosotros tengáis una estructura clara sobre cuál es el proceso más correcto para vuestra importación, ¿vale? Porque al final la logística es una de las piezas que más valor tienen, no es la más importante porque al final es como que hay que hacer un cómputo de todas, pero es muy importante porque al final se trata, es decir, el grosso a nivel de margen va a estar en esta pieza. ¿Vale? Así que elegir bien entre marítimo, aéreo, courier, tren, terrestre, a veces multimodal, dependiendo de esto, os aseguro que vais a optimizar muchísimo esta pieza del proceso. Pieza número 10, consolidación de mercancía. No siempre se puede importar un contenedor completo y además hay veces que se tienen, imaginaros, 3, 4 proveedores de diferentes productos, de áreas diferentes de China, queréis enviarlo todo junto, tal. Ya sabéis que hay un vídeo por ahí que tengo de cómo optimizar una consolidación de mercancías, pero recordad que una buena consolidación de mercancías también puede hacer que los gastos logísticos de vuestra importación se reduzcan. Hacerlo de forma inteligente, enviarlo todo junto, también se reducen los trámites y gastos aduaneros porque se hace una consolidación documental. Por lo tanto, también es otra pieza que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando se quieren importar diferentes mercancías de diferentes proveedores en un mismo envío. Pieza número 11, procesos aduaneros. Ya sabéis, despachos, tener toda la documentación preparada. Esto no se hace cuando a la mercancía le faltan 2 días para que llegue a destino. Esto se hace prácticamente o cuando la mercancía sale de China para el país de destino, o cuando va por el camino y falta a lo mejor 15 o 20 días, o en ciertas ocasiones para productos muy controlados se hace incluso cuando la mercancía está en fabricación, ¿vale? Los procesos aduaneros al final va a hacer que nuestra mercancía pase menos tiempo en puertos o aeropuertos, por lo tanto los gastos generales se reduzcan, algo muy importante a tener en cuenta. Y luego también nosotros mismos vamos a tener una seguridad absoluta antes de que el producto llegue a destino, de que lo tenemos todo preparado, de que nuestro transitario tiene toda la documentación y de que vamos a evitar problemáticas con esto. Otra de las piezas más importantes de las 13 que estamos mencionando, a la que más miedo se le tiene, pero a la que si nosotros nos dedicamos a un nicho en cuestión, os aseguro que la primera vez que importáis ese nicho, la segunda y la tercera, vais a tener en vuestra cabeza ya una estructura a nivel aduanero que os va a servir para que las siguientes sean un copia y pega. Pero hasta llegar a ese punto, dedicarle también mucho tiempo a esta pieza. Penúltimo, financiamiento inteligente. ¿Y qué voy con esto? Las primeras importaciones todos tenemos que penarlas, a no ser que seamos importadores muy grandes, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente tengamos que pagar al proveedor
30, 70 y el 100% prácticamente antes de que salga la mercancía. Pero se trata de que seáis inteligentes y en el acuerdo comercial junto con la negociación escalada, negociáis antes de incluso pagar el 30% del primer pedido, porque ahí es cuando más poder de negociación se tiene. Se trata de que ahí implementéis cosas como, por ejemplo, que el 70% restante o el 80% restante aparte del depósito que se hace, lo pagáis cuando la mercancía esté llegando a destino. Si eso lo complementáis con tiempos de pago a transitario más herramientas como el pago ágil o confirming, os aseguro que vais a tener de 6 a 8 meses sin que tengáis que anticipar el pago, o sin que tengáis que pagar la mercancía, 8 meses que vais a tener para vender la carga, para vender la mercancía, para autofinanciaros e incluso para apalancaros en eso, para comprar más mercancía y tener mejores condiciones. Muy importante esto, ya haremos un vídeo más adelante profundizando en este tipo de procesos, pero que sepáis que también es clave para conseguir mejores condiciones. Y por último, negociación escalada. Ya sabéis que este término lo menciono mucho porque es que es crucial que en ese trabajo que se hace al principio de búsqueda de proveedores también implementéis una negociación escalada, que se trata de hacerle ver al proveedor, y esto va muy relacionado con la cultura china, de que vosotros sacrificáis en un inicio, pero de forma escalada los siguientes pedidos os van a tener que ir cumpliendo una serie de condiciones. Condiciones que os van a permitir tener mejores precios, negociar mejores tiempos de pago, tiempos de producción, yo que sé, añadido de packaging, de embalaje, de etiquetado, de autofinanciación, mil cosas. Se trata de que apliquéis esta pieza antes de que hagáis el primer pedido para que aprovechéis ese impulso que vais a tener con esa con ese primer pedido y rasquéis, entre comillas, mejores condiciones. Así que tienes que dominar todas las piezas del puzzle, os lo pongo aquí. Y este vídeo he decidido hacerlo también porque nos encontramos mucha gente que dice, no, si yo ya sé importar, yo ya tengo un transitario, ya sé importar. Ok, tú sabrás controlar una, dos, tres piezas del puzzle a lo sumo, pero ¿y qué haces con las otras 10 piezas del puzzle? ¿No las optimizas? ¿Te crees de verdad que con que controles una o que con que controles dos vas a tener mejores condiciones, mejor márgenes, o vas a competir con una persona que lleva las 13 piezas del puzzle perfectamente controladas? No tiene sentido. Es de cajón, es obvio. Entonces, posicionaros con ese 1% de importaciones especialistas que controlan todas estas piezas y os aseguro que no habrá nadie que pueda competir con vosotros en márgenes, en precios o condiciones. ¿Vale? Así que nada, terminamos por aquí el vídeo. Os dejo en la descripción un enlace donde podéis acceder a un documento con estas 13 piezas, que lo que hago es que las defino brevemente para que tengáis esa información, para que las podáis imprimir directamente cuando estéis haciendo una importación, al menos echéis un vistazo para ver si las tenéis todas controladas, porque eso es lo que nosotros hacemos con nuestro sistema de importación y al final lo que nosotros, o lo que yo muestro en este caso, es lo que nosotros utilizamos a diario.